cargos de elección, de existir una distribución equitativa. Si una mujer encabeza una planilla de diputados, el siguiente tiene que ser un caballero y ahí después una mujer y entrelazados. Pero cuando se van a las elecciones, la situación cambia de manera radical. ¿Qué información tiene usted si el porcentaje de mujeres que salieron electas en estas elecciones internas aumentó en número o disminuyó la cantidad de participaciones de mujeres a cargo de elección popular, por lo menos en estos tres partidos tradicionales? Pues precisamente estamos tratando de recopilar toda esa información, de hecho basados en lo que fue la publicación de la Gaceta con los resultados, como ya lo señala usted, de estos tres partidos. Ninguno de los tres ha llegado al 50% y en el caso de, hay un partido que tiene 43 y algo ahí, otro 42 y el otro 33. Esto se debe también a que hubo toda una campaña de las mujeres a votar por las mujeres, porque, bueno, yo por lo menos participo en el Foro de Mujeres de Partidos Políticos e hicimos esta campaña, Alicia. Pero no es fácil. Esto debiera estar acompañado de, primero, de la responsabilidad de los institutos políticos. Segundo, por el tribunal, más bien dicho, el Consejo Nacional Electoral, que pues sabemos que lo que pasa son cambios de nombre, licenciado Javier, porque al final de cuentas siempre están haciendo lo mismo. La verdad que yo no le veo, pero bueno, cambiaron el nombre, hay que hacer una nueva ley a propósito de esa nueva ley que no existe todavía y entonces hay que regirse por la anterior. Pero con respecto a la participación política de las mujeres, insistir, primero los institutos políticos y luego el Consejo Nacional Electoral. Si bien es cierto, no se dice que las mujeres deberían ir en las primeras posiciones para tener más oportunidad, la verdad es que las mujeres fueron en esas planillas, por ejemplo, a diputaciones de las 5 a las 7 más o menos. De ahí los primeros puestos siempre iban hombres, claro, llevaban una suplente mujer y así, pero al final si hiciéramos una revisión de todos los departamentos, podríamos llegar a tener entre 27 y 35 mujeres propietarias en el Congreso. Esto es si realmente también la población logra ver y comprender que las mujeres sí podemos, que la política también es cosa de mujeres, que las mujeres sí podemos tomar decisiones, que las mujeres sí somos capaces, que las mujeres sí tenemos mérito. Porque todos estos son argumentos que se buscan para decir por qué no las mujeres. Y nosotras decimos por qué sí las mujeres. Se ha demostrado no solo en un espacio, sino en los diversos espacios de toma de decisiones que las mujeres sí pueden. Y que las mujeres en muchos casos, con todo respeto, lo hacemos mejor que los hombres para conducir o dirigir diferentes espacios. Es importante ahora, por ejemplo, con todos estos resultados, por ejemplo, en muy buena cantidad de municipios, la primera regiduría está una mujer. ¿Por qué está una mujer? Porque la mayoría son candidatos hombres los que van a la alcaldía y claro, tenían que poner como primera regiduría una mujer. Y por eso es que decimos que funcionó la campaña que hizo el Foro de Mujeres de Partidos Políticos junto al NIN y otras organizaciones que estuvieron haciendo llamados en favor del voto a las mujeres. Así que queda un gran reto y es que tanto tiene responsabilidad, insistimos, el partido político como nosotras como foro y las mismas mujeres por capacitarse
para llegar a esos espacios de toma de decisiones, tanto a nivel de la municipalidad como el Congreso, porque son los principales donde hay mayoría de personas, para asumirlo con la responsabilidad debida y reconociendo ese trabajo al interior de esos espacios desde una perspectiva incluyente, desde una perspectiva de reconocer que hay mujeres, que hay hombres y que tanto los hombres como las mujeres tenemos necesidades prácticas, estratégicas, diferentes, tanto en salud, en educación, en la participación política, en los aspectos económicos, culturales, de comunicación, y así en todos los espacios. Entonces, en concreto, lo que estamos diciendo es que hay que fortalecer las capacidades de todas estas mujeres que van a esos cargos de elección. Por otro lado, candidatas a alcaldesas son muy pocas, no se llega ni al 30% de las que salieron electas, bueno, porque tampoco iban a la cabeza en muchos. Hay departamentos que no tienen ni una candidata alcaldesa, no llevaron ni una candidata alcaldesa. Y es marcado y es visto, es fácil de ver que ese departamento donde no pusieron a ninguna o no iba ninguna candidata alcaldesa, también las diputaciones, las mujeres que fueron electas en esos departamentos también son menos. Al hacer realmente un análisis de todo esto, podemos ver qué departamentos vamos a poder ver, porque todavía no hemos trabajado todos los departamentos y tampoco en todo su conjunto, porque no estamos tratando de hacer un análisis solo cuantitativo, es decir, cuántas, sino también cualitativo, es decir, que podamos ver cuáles son las causas principales o las limitaciones principales. De hecho, sabemos que las mujeres tienen limitaciones bastante serias en lo que tiene que ver con lo económico. Y en el país, lamentablemente, se vota por figuras, se vota por personas más públicas, se vota por personas más mediáticas. Y yo me atrevería a decir que un 70% de las mujeres que participan a cargos de elección popular no tienen la oportunidad, el licenciado Javier, de acceder a visibilizarse, a que se les conozca y se les reconozca. Sin duda que estamos ante una situación, si se quiere, un poco compleja, porque hay un fenómeno que creo que con usted también lo hemos tratado en otros programas, y es la falta de apoyo de la mujer hacia el género. La mujer no tiene confianza en la misma mujer. Vemos y otra situación es que se busca candidatas por la cuestión física. O sea, para que alguien pueda hacer no, es que esta mujer hay que ponerla porque es bonita, porque atrae. Este es como muchos programas, ¿verdad? De que lo que quieren es ver a una mujer ahí que sea bonita, atractiva, que muestre todas sus condiciones físicas, y no se está buscando a la mujer que de repente, sin tener un aspecto físico agradable, pero es una persona que tiene mucho conocimiento y que puede contribuir mucho con el país. Vemos una dificultad de la misma mujer, que ella exige que la que vaya sea una mujer atractiva y no una mujer inteligente. Bueno, el sistema patriarcal es imponente, el sistema patriarcal es mandatario y se está entronizado en todos los espacios, y eso es lo que hace que todo se fundamente en el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Y por eso pueden existir este tipo de situaciones que usted está mencionando. Todavía nosotras no podríamos decir a nivel de todo el proceso electoral o de procesos anteriores que las mujeres no votan exactamente por mujeres. Sí votan, por eso también hay mujeres que sí tienen mayor oportunidad o que han tenido la oportunidad, pero sí sabemos que está en el imaginario de la población
que las mujeres, para todo lo que tiene que ver con espacio público, deben ser figuras. Es decir, cuando digo figura, no porque tengan un reconocimiento, como usted decía, por sus actitudes, por sus capacidades, sino por lo aparente, o sea, por lo físico que se ve. Y en ese sentido, insistir a la población hondureña de que las mujeres sí podemos, que sí somos capaces y que es importante votar por personas, es importante votar por mujeres con conocimiento, mujeres informadas, mujeres comprometidas con las mujeres. Pero ahí volvemos al punto de que las mujeres tampoco tienen la oportunidad de hacerse campaña, licenciado Javier. Y como dije antes, ahora se vota también por figuras, sino, con todo respeto, pero mire cómo imágenes, por ejemplo, de fútbol, del periodismo y de otros espacios que sí tienen mucha oportunidad de estar en los diferentes medios de comunicación, esas personas salen electas. Así como hay otras personas, porque mire, la gente dice que ya no hay el bipartidismo, que no, ahora es un tripartidismo. O sea, sigue en el imaginario de las personas, de la población que vota, porque hay mucha gente, pues sabemos que no vota, pero los que votan, sigue estando ahí aquella cuestión de que mi familia era liberal y sigo siendo o liberal o libre, porque eso era. La gente que ha sido nacionalista, entonces nosotros, porque mi mamá, mi papá, mis abuelos eran nacionalistas y nosotras también vamos por esa línea. Y sobre todo también que hay partidos que se han dedicado a trabajar con la población joven. Es curioso en este sentido también, licenciado Javier, que cuando se hacen análisis políticos en diferentes espacios, en los diferentes medios y formas de comunicación, si usted se fija, las mujeres participamos, por decirle algo, en un 10% en comparación a un 90% de participación que se da a los análisis políticos que hacen los hombres. Y también eso tiene mucho que ver porque, insistimos, las mujeres no, por eso no juzgo tanto de que sea porque las mujeres no votamos por otras mujeres, sino también porque no hay los espacios para darse a conocer, los espacios para poner las propuestas de las mujeres al público y poco a poco, porque todo esto, el sistema patriarcal es bastante fuerte, imponente, ha existido históricamente, desconstruir eso no es fácil. De hecho, desde el 2000 que funciona, digamos, la ley que se le llama ley de cuotas, pero bueno, en este caso que era la ley de igualdad de oportunidades para la mujer, donde se inició por decir que 30%, que 40%, que después 50%, y así hemos ido las mujeres. Ahora, en este proceso de internas y de primarias e internas, se hizo mucho hincapié en la paridad y alternancia, en todo, y por supuesto el 50%. Por esto es que hay varias mujeres que salieron electas. Yo me atrevo a decir que ha sido que ese es el resultado de haber impuesto toda una campaña y también de que el Consejo Nacional Electoral hiciera el reglamento hasta lo que está aprobado, digamos, de la ley del Consejo Nacional Electoral, porque hay una parte que está aprobada. Dentro de esa parte que está aprobada, ahí se habla de la paridad y alternancia en los cargos de elección popular, menos en las suplencias de las diputaciones, pero sí en las alcaldías y sí en las diputaciones para propietarios. Y algo a lo que no le ponemos mucha atención es a las designaciones presidenciales. Y las designaciones presidenciales, hay dos partidos que llevan 2 mujeres y un hombre, y otro partido que lleva una mujer y 2 hombres. Si nosotras desde ahora le ponemos mayor atención y fortalecemos las capacidades de estas personas y exigimos también
que puedan desempeñar un papel, porque usted sabe, licenciado Javier, que aquí las designaciones presidenciales no son, digamos que tan visibles en el sentido de acción. Son designaciones presidenciales y quien manda es el presidente y ahí a nadie más. Las demás están ahí, pero no es una cuestión de acción, digamos. Entonces, vamos a tener que hacer todo un esfuerzo para lograr que también estas mujeres puedan incidir en alguna manera e influenciar toma de decisiones en favor de las mujeres. Es lamentable que nosotras como mujeres tengamos que recurrir a recordarle a las autoridades, a la población incluso en general, que las mujeres somos mayoría para que nos puedan poner atención. No deberíamos necesitar decir eso, porque somos humanas, somos parte de esta sociedad y por tanto, asimismo deberíamos ser atendidas y tratadas. Pero ¿qué pasa? Como en la mayoría de espacios, quienes toman las decisiones son hombres y están influenciados por ese patrón cultural fuerte, arraigado, estructural, que ve y atiende como figura central y principal a los hombres. Nosotras no queremos decir, licenciado Javier y población hondureña, que se deba atender porque queremos más a las mujeres. No, necesitamos hacer un punto de equilibrio y para eso tenemos que ir poniendo o haciendo acciones en favor de quien está o ha estado en desventaja históricamente, que en este caso somos las mujeres. Por eso se vale hacer leyes específicas en favor de las mujeres. Hay quienes dicen, bueno, nosotros necesitamos una fiscalía del hombre, nosotros necesitamos una ley contra la violencia a los hombres. Bueno, me parece que no, porque en primer lugar, quienes históricamente, y no porque yo lo diga, sino que científicamente está comprobado que las mujeres somos las que vivimos violencia de parte de los hombres en los diferentes espacios, ya sea en la casa, en el trabajo, en la iglesia, incluso en los centros educativos. Es decir, las mujeres estamos expuestas absolutamente en todos los espacios a ser violentadas en nuestros derechos. No así en el caso de los hombres. No decimos que no haya violencia contra los hombres, pues se han dado casos, ¿no? Pero no es la generalidad ni es la mayoría. Entonces, por tanto, ¿dónde es que hay que atender a las mujeres? Y ahí en ese sentido seguir insistiendo, licenciado Javier, que las autoridades en el Estado, el sistema de operadores de justicia, debe urgentemente buscarle una salida a todas esas denuncias que llegan al 911, que son atendidas en el momento, pero que no hay un tratamiento y una atención como seguimiento a ese caso hasta resolver esa problemática. Eso vamos a seguir insistiendo. Y hablando siempre de los espacios de toma de decisiones, de la participación política de las mujeres, invitar a toda la población hondureña a revisar, a analizar y a ver quiénes son las mujeres que están en esos espacios locales, participando, buscando un espacio para acceder a la toma de decisiones. Y que, por otro lado, el complemento es que nosotras busquemos cómo fortalecer esas capacidades para que asuman liderazgos activos y responsables para responder a las problemáticas de la población en el país, licenciado Javier. Lo que pasa es que este fenómeno de la poca participación de las mujeres, licenciada Honorina Rodríguez, reconocida defensora de los derechos humanos, también se refleja en las organizaciones sociales. Vemos, por ejemplo, en el caso de los sindicatos y las centrales obreras, no hay representatividad de mujeres. En los grupos campesinos, cuando sabemos que hay un gran porcentaje de mujeres que están dentro de la lucha en el campo, que son jefes, madres jefes de familia, que están al frente no solamente en los asuntos estrictamente domésticos, sino que también en el cultivo. Una gran cantidad de los productos que se venden en los mercados hondureños, en los supermercados, que vienen del campo, son cultivados por mujeres, pero al momento de la representatividad
no son las mujeres las que están al frente. Y lo vemos en el sector cooperativo también, donde hay poca participación de mujeres al frente. Es una lucha muy difícil de parte de ustedes las mujeres. Así es. El sector cooperativo todavía es uno de los más resistentes. Mire que, por ejemplo, la Política Nacional de la Mujer desde 1994, 98, 2000, desde entonces hay varias leyes, pero el problema es que una muy buena parte de instituciones no aplican ni cumplen con esas leyes. Y como bien dice usted, el sector campesino, las mujeres campesinas sí son de las primeras que se han organizado como mujeres específicamente, pero aún así, ya en las organizaciones que aglutinan a otras organizaciones, ya no son las mujeres las que conducen o dirigen esos espacios. En el caso del sector obrero, con todo respeto, pero empiezan a incluir a las mujeres porque desde el organismo como internacional, que es la OIT, se exige que haya equidad de género, entonces ya en las juntas directivas hay mujeres en esas centrales obreras, pero no en los cargos más influyentes y más fuertes para la toma de decisiones, porque todo el mundo sabe que las presidencias, las secretarías son donde más influye en la toma de decisiones. Y no es fácil, porque le digo que tengo la experiencia de que se trabaje con campesinos y campesinas, ¿verdad? Pero con el sector cooperativista, y sí hay mucha resistencia, aún no es posible permear del todo. Ahora hay una parte del campesinado que tiene un espacio que es la articulación de mujeres, que está ligado a la vía campesina de alguna manera. Estas compañeras, ahí está Codinca y otras organizaciones, sí están logrando, ¿verdad? Que haya como un poco más de apertura para las mujeres, pero no les es fácil, ya tienen algunos años de trabajo y aún así pues siempre se tiene difícil, porque todo ese sistema patriarcal, mandante, resistente, siempre se está imponiendo ante el espacio para las mujeres. Y por eso es que nosotras siempre estamos en todos los espacios diciendo la participación de las mujeres tiene que ser incluyente, este espacio tiene que incorporar perspectiva de género, y para la institución que tiene que velar, que rectora y debe pues más rectorar política pública de equidad de género, del respeto a los derechos humanos de las mujeres, que es el Instituto Nacional de la Mujer, siempre tiene unos recursos más que limitados. Es decir, si no fuera por cooperación internacional, para el Instituto Nacional de la Mujer sería extremadamente imposible hacer casi alguna acción en este sentido. Y el INAM, por ejemplo, que ha sido creado para rectorar política pública, se ha visto en la obligación de ejecutar acciones. ¿Por qué? Porque se lo demandan, porque se lo exigen los diferentes espacios y las mujeres precisamente, pero no porque sea realmente, digamos, el papel de ella. La política nacional de la mujer debiera ejecutarla cada instancia del Estado, incluso el sector privado. Sin embargo, no logramos que una institución X diga, bueno, esta es la política nacional de la mujer y así tengo que hacer. Por ejemplo, el presupuesto general de la República. Ahí ha librado una lucha la diputada Dori Gutiérrez, la diputada Carla Medal y así otras compañeras que han ahí puesto su mano fuerte y su palabra a fin de que ese presupuesto, por ejemplo, mantenga el 5% hacia las municipalidades, o sea, la transferencia del 5% para las mujeres en las municipalidades, para que el presupuesto tenga un poco más, digamos, de enfoque de género, aunque etiquetado para
para género aparece solo lo que es el programa Ciudad Mujer. Y así una lucha, por ejemplo, para los juzgados, para que hayan más juzgados contra la violencia, para que haya investigación de las muertes violentas de mujeres, para que se mantenga el Instituto Nacional de la Mujer e incluso para que el CONADE tenga y amplíe sus acciones en favor de que se respeten los derechos humanos en el país y sobre todo de las mujeres. No es fácil, pero seguimos, reconocemos que hay algunos avances, pero también es de entender que hace falta mucho, primero para cumplir con todo lo que es el mandato internacional, el cual de las convenciones de los cuales Honduras es suscriptora, por un lado, y por otro lado, para que lo que existe de leyes en favor de las mujeres en el país puedan ser cumplidas. Sabemos y escuchamos con frecuencia de que aquí las leyes no se aplican en todos los sentidos, pero bueno, hablando de nosotras las mujeres, seguir insistiendo, no es fácil, hay todavía autoridades que no han ni siquiera, creo, visto o leído realmente lo que tiene que ver con la ley contra la violencia doméstica, hablando de lo mínimo que pudieran o debieran y están obligados a saber y a conocer. No podemos todavía decir que se ha permeado a todas esas autoridades y que están en sintonía. Pero es responsabilidad de cada institución capacitar a su personal para que responda realmente. Nosotras no queremos cosas solo porque somos mujeres y porque nosotras queremos. No, sino como humanas, como derechos humanos que tenemos, igual que toda la humanidad, igual que los hombres, y se ve y se escucha decir cosas para las mujeres o leyes a favor de las mujeres, porque realmente, insisto, somos las que hemos estado en desventaja y necesitamos como equiparar esas leyes de manera que seamos respetados y respetadas de la misma manera, tanto hombres como mujeres, porque hoy por hoy en el momento no es así. En la práctica se dice, sí, los hombres y las mujeres son iguales en derechos, pero en la práctica no se hace así, no se respeta de la misma manera. Y por eso es que nosotras las mujeres vamos a seguir insistiendo, vamos a estar ahí recordándole a las autoridades que deben cumplir y a la población hondureña a invitarles a revisar, a analizar, a pensar realmente, ¿verdad? Y cambiar esas actitudes de creer y de pensar que los hombres sí pueden y que nosotras no podemos, que los hombres son más fuertes y que nosotras somos débiles. No es así en la práctica de vida, es más que demostrado. Díganme ustedes cómo, por ejemplo, las mujeres están desde su casa, vaya, para que los hombres aparezcan en esas oficinas, en los diferentes espacios a sus trabajos, bien cambiaditos, bien bonitos y todo. ¿Quién está detrás? Una mujer. Todo esto alrededor de la mujer y el buscar la participación, yo creo que equitativa. No sé, ¿usted está de acuerdo en que tenga que establecerse cuotas desde la ley electoral? Dicen que van a discutir la nueva electoral, yo no lo creo, yo creo que vamos bajo la misma ley electoral. Pero esto de las cuotas establecidas mediante ley, ¿dan resultado o han sido un fracaso cuando se pretende poner cuotas de participación de las mujeres en los procesos electorales? No considero que sean un fracaso, licenciado Javier. Lo que sucede es que, como la mayoría de cambios y como la mayoría de cosas, claro, para lo que tiene que ver con un espacio de reconocimiento de los derechos de las mujeres o derechos de los hombres, pues es más complicado porque tiene que ver con lo cultural. Son años de vida y de historia cultural donde siempre se ha atendido y ha visto que los hombres son los que pueden estar en política, así como antes decían solo los hombres pueden conducir vehículos, así como antes decían los hombres son los únicos que pueden estudiar medicina, las mujeres no. Pues no es tan fácil, ¿no? Y por eso es importante que exista la ley de cuotas, porque
de esa forma es que se van a ver obligados a cumplir. Si las cuotas no existieran, mire, licenciado, hay quienes dicen, no, si ustedes lo merecen todo, si fuera el 100 no importa, pero no es cierto. En la práctica, cuando vemos ahí en el espacio de cada partido, vemos lo complicado y difícil que es para que las mujeres puedan estar en esos espacios en donde puedan llegar a ser realmente electas y ser candidatas o precandidatas. Entonces, si no existieran las cuotas, yo le aseguro que no llegaríamos a nada. Las mujeres la tendrían más difícil. Eso obliga de alguna manera, y le llamamos como una acción, digamos, afirmativa, el hecho de que exista la cuota para poder así lograr algunos espacios. Como le decía ahora, por ejemplo, es el 50% y es con paridad y alternancia, es decir, que vaya lo que llamamos también como trenza, no un hombre, una mujer o una mujer y un hombre. Si no existiera la ley, no fuera de esa manera. Y es por eso que ahora hay algunas mujeres. No es fácil, insistimos, sigo diciendo, es complicado, pero sí es importante que existan, porque no importa si en una ocasión bajan, pero entonces sabemos y tenemos que reconocer como sociedad, como autoridades, que se está fallando en la aplicación y en el cumplimiento de la ley. Y así que nosotras seguiremos, entendemos que hay quienes no estén de acuerdo, esto es así, en todos los espacios hay, ¿verdad?, contradicciones, pero no son contradicciones graves, así que nosotras seguiremos insistiendo, como algunas organizaciones de mujeres, como el Foro de Mujeres Políticas y otros espacios, seguir diciendo que las leyes son importantes, que las cuotas son de verdad valiosas. Sí creemos que todo se encamina a que se vaya con la ley anterior para este proceso electoral, porque si hubiera realmente voluntad política de quienes conducen el Congreso Nacional por estos tres partidos que son los que toman las decisiones por todos, ya se hubiera dado, Javier. Así como hacen otras cosas que de hoy para mañana ya tienen aprobado todo, ya pudiera estar eso. Así que, claro, puede cambiar. Usted sabe cómo es esto en política, que de acuerdo a las conveniencias, si conviene alguna cosa, pues de inmediato, y si no, pues hay que buscar cómo retenerla. Y es importante también, licenciado Javier, a propósito, que es que esto es esos tres partidos políticos, pero sabemos los demás partidos políticos inscritos legalmente y que participarán en el proceso, hablando de la participación política de las mujeres, porque hasta donde yo sé, todos estos partidos están buscando y haciendo todo para cumplir con lo establecido en la ley con respecto a la participación política de las mujeres. Claro, hay menos oportunidad porque son menos las personas que salen electas, pero si contamos con que estos partidos cumplan con esa ley, podemos entonces subir un poco más esa participación política de las mujeres y por tanto entonces también así tener una mayor cantidad de mujeres en el Congreso. Pero no, nosotras, por ejemplo, como Foro de Mujeres de Partidos Políticos, no solo queremos que lleguen esas mujeres, sino también queremos que esas mujeres estén en sintonía, que estén comprometidas con los derechos humanos de las mujeres y que cada una tenga claro cuál es su papel. Desde las municipalidades, por ejemplo, que ya se puedan, las que son ahora candidatas para ser electas, cuáles son esas metas, esos objetivos que se van a proponer allá en el espacio territorial, como también las diputadas, y por qué no decirlo, como ya señalé al inicio, lo que tiene que ver también con las designadas presidenciales. ¿Cuál va a ser, verdad,
mi objetivo al estar y al llegar a la presidencia con respecto a las mujeres, porque lo que pasa es que, insisto, no se trata, por ejemplo, de que nosotras solo queremos para las mujeres. Lo que sucede es que todo el demás engranaje está alrededor de los hombres y de necesidades generales, pero no específicas, licenciado Javier. La organización creo que se llama 100, de 100 mujeres que están luchando por no solamente por la mayor participación de la mujer en el campo político, sino en tomas de decisiones y de alguna manera cuestionando el quehacer de los entes del Estado, una confrontación directa contra don Juan Orlando Hernández como gobernante de este país. ¿Qué hace? No sé si usted forma parte de ese grupo de las 100 mujeres o si conoce de esta organización y cómo les ha ido, pues. En efecto, hay una gran cantidad de organizaciones de mujeres. No soy parte de las compañeras, pero todas las organizaciones de mujeres buscan la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres y, por supuesto, tenemos que ver también por todo lo que es el sistema social en el país. Todas las diferentes organizaciones estamos abocadas a agendas no solamente de las mujeres, sino en los temas de interés de país. Lo que sucede es que, como digo, bueno, no siempre tenemos todo el espacio para poderlo dar a conocer. He oído de las compañeras, me parece que también ellas han mandado algunos mensajes, porque yo también estoy en la plataforma 25 de noviembre y ahí hay varias organizaciones, más de 32 organizaciones, pero son organizaciones de todo el país, incluido por supuesto el Distrito Central, donde tiene mayor influencia, digamos, que unas 5 organizaciones de mujeres. También están ahí las compañeras y hay otra serie de iniciativas de las mujeres alrededor del reconocimiento de los derechos de las mujeres, de todos los derechos humanos de las mujeres y, por supuesto, por ejemplo, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos existe desde 1910, pero bueno, se mantuvo un tiempo un poco así rezagado y de 2019 para acá tiene, digamos, una mayor actividad. También invitar a la población hondureña, a ustedes, a seguir la página en Facebook, porque ahora no tenemos página web, pero sí una página de Facebook, que es Foro de Mujeres de Partidos Políticos, en donde aparecen los comunicados, las actividades y los objetivos, por supuesto, del foro. Nosotras, aunque somos mujeres políticas, digo políticas partidarias, porque todas las organizaciones de mujeres son políticas, pero las que estamos en el foro, que somos mujeres de partidos políticos, no solamente vemos la participación política de las mujeres, porque nosotras, por ejemplo, tenemos dentro de nuestras actividades lo que tiene que ver con conmemoración de días de las mujeres. Estamos manteniendo siempre en nuestra agenda lo que es la violencia en contra de las mujeres, incluyendo, por supuesto, lo que es la violencia política, que se podría, con todo el apoyo de ustedes, tener tal vez un día un programa sobre lo que es violencia política a las mujeres, no solamente en los procesos electorales, sino al interior de los diferentes institutos políticos, licenciado Javier. Y también tenemos en la agenda lo que es la lucha contra los femicidios y por la investigación de los femicidios, también en lo que tiene que ver con la parte económica de las mujeres. Aunque seamos mujeres políticas, tenemos una agenda ampliada alrededor de los derechos humanos de las mujeres.
está en vigencia en la actualidad y que lamento yo que los medios de comunicación no le han dado el realce que se necesita, porque es un juicio de una emblemática mujer que suena en el mundo. Yo me sorprendo, calles que tienen el nombre de Berta Cáceres, lugares importantes en el mundo que tienen el nombre de Berta Cáceres, personas que todavía a estas alturas, 5 años después, realizan actividades en el mundo recordando la memoria de Berta Cáceres. En estos días está el juicio en los tribunales de justicia y se habla al que se está juzgando era el que representaba o era el presidente de la empresa, aunque la Fiscalía viene insistiendo de que hay autores intelectuales. Entonces, ¿por qué tardarse tanto en dar con los autores intelectuales si ya se dice que se dio o ya se juzgó a los que le quitaron la vida, a los hechores materiales de este acto? ¿Por qué la justicia en Honduras sigue siendo tardía? Y en este caso emblemático, debió haberse juzgado, se volvió a iniciar el juicio, se perdieron los expedientes, tanto que ha ocurrido alrededor de este juicio de Berta Cáceres, que representa la lucha de la mujer en proteger el ambiente. Ella era una abanderada y vemos que la justicia se está volviendo tardía. Sí, Berta Cáceres, una feminista ambientalista, con todo un grado de conciencia. En esto tiene que ver no solamente un sistema patriarcal, machista, sino que tienen que ver también cuestiones de clase, de etnia y aspectos políticos, licenciado Javier, porque no conviene a ciertos sectores una situación, sabemos, no es la primera vez, lamentablemente, lo tenemos que ver ahora en el caso de Berta, que primero que se pierden expedientes, después que se pierden memorias USB. Es decir, toda una serie de situaciones, ¿verdad?, que se dan y que son visibles porque todas las organizaciones y movimientos sociales alrededor de buscar justicia en el caso de Berta Cáceres, por eso se sabe, pero no sabemos, esto también esté pasando en otros casos que no son relacionados, digamos, con parte de sociedad civil y con una defensora de derechos humanos y de derechos de los bienes comunes, licenciado Javier. Como digo, lamentablemente en el país, para las mujeres es todavía más difícil. Aquí, como digo, hay situaciones de clase, situaciones políticas y toda una serie de situaciones que al final, si esto no se juzga bien, por decirlo de alguna manera, va a tener que irse a otras instancias, como pasa en muchos otros casos. Y el país, las autoridades, sabiendo y conociendo estas situaciones, como que nada. Pero es que eso pasa, yo diría que casi que en todas las situaciones de las mujeres. Mire, a veces en una simple, digamos, perdón que no es simple porque es la vida de las mujeres, pero en una situación que no es, digamos, de la muerte de una persona, sino de la agresión a una persona, igual pasa. Que se va a poner la denuncia, que entre lo que pasa la denuncia, que se atiende a la mujer, que se lleva a la audiencia, que se hace, resulta que ya cuando se llega al momento de la audiencia, si es que se da, porque a veces se hacen citatorios y si el hombre no quiere asistir, no va, y se supone que después hay una orden de captura, pero aún así nunca pasa nada. Y es más, las parejas se reconcilian, porque eso es así. La violencia es un círculo, es un ciclo que hoy se contenta, mañana hay la ruptura
y hay todo ese periodo de descontento y de problemática y de agresiones y luego otra vez la reconciliación. Pero esa falta de aplicación realmente de una justicia, yo diría, oportuna, tiene que ver también con esos patrones culturales, con toda esa situación de clase que existe en el país, porque si se tratara de una persona con dinero, si se tratara de una persona que no es indígena, si se tratara de un hombre incluso, pudiera ser diferente. Y a eso es que hacemos llamados a la reflexión a todas las autoridades y en este caso exigir y seguir exigiendo justicia, porque siempre hemos estado ahí, siempre se está reclamando, diciendo, exigiendo. Como usted dice, también esto es internacional y es internacional también porque hay organizaciones y personas que participan y que están en los espacios internacionales, porque no es que las convenciones, por ejemplo, internacionales surgieron porque alguien dijo, qué bien, le vamos a hacer esto a las mujeres. No, siempre ha sido por demanda, lucha, exigencia y puesta en debate por parte de las mujeres, así como también es en este caso conocido y reconocido este asesinato de Berta Cáceres en el mundo, porque tratando y poniendo en el debate público para hacer la incidencia necesaria a fin de conseguir justicia. Que tiene relación también el tema de Berta Cáceres, es la violencia hacia la mujer. Se dice que durante esta época de pandemia, la incidencia de violencia contra la mujer ha aumentado, pero también los femicidios y los feminicidios. ¿Cómo están estos datos? Usted que es defensora de derechos humanos, el impacto que se ha dado en medio de una pandemia. Pues es un impacto bastante grave, bastante serio, que no creemos que le haya llamado la atención lo suficiente a las autoridades en el Estado. Las mujeres estamos alarmadas, estamos exigiendo, luchando para que en realidad sí sea visto como algo principal, como algo central y como algo grave y delicado que está afectando no solo a las mujeres, sino que está afectando a las familias y la sociedad en su conjunto. Licenciado Javier, porque mire, hoy por hoy más de 90 mujeres asesinadas y llevamos, digamos que en 4 meses del año. Esto ha incrementado a lo que fue el año anterior y a lo que fue el año antepasado. Claro, la impunidad genera todavía que haya mayores efectos, porque ya dicen, bueno, si de todas formas no nos van a hacer nada, entonces podemos prescindir del cuerpo de esta mujer, porque los femicidios es simple y sencillamente el asesinato de mujeres por ser mujeres. Sé que no es fácil comprenderlo, sé que no es fácil solo porque lo decimos así, dicen por ser mujeres, sí, exactamente. Nos matan por ser mujeres. Las consecuencias de eso son realmente graves, porque atrás con seguridad quedan niñas y niños. Hoy por hoy hay más de 6.500 mujeres asesinadas en más de 10 años. ¿Dónde están los niños y niñas de estas mujeres? Si por un lado el hombre a lo mejor desaparecido, ¿no?, para que no se le capture. Por el otro lado, los hombres muy felices de la vida en cualquier lado, si no se sabe quiénes son, o si eran madres solteras, y al final de cuentas quien carga con estos hijos e hijas son mujeres. Y ahí que también pasamos insistiendo que el Estado pueda resarcir, ¿verdad?, a esos niños y niñas sus derechos, y que al menos hubiera programas exclusivos de educación y de salud para estos niños y niñas. Ahí lo valioso que es los centros de cuidado de menores, licenciado Javier. No me refiero
a centros de reclusión, ¿verdad? Me refiero a lo que llamamos guarderías infantiles, pero que son centros de cuidado de niñas y de niños donde pudiera funcionar también la escuela. Yo me atrevería a decir que hay más de 18.000, de 17.000 niños y niñas por ahí sin madre y sin padre. Eso debe movernos, debe llamar la reflexión a las instituciones y autoridades del Estado que tienen la responsabilidad de velar por los derechos de la niñez. Por un lado, pero por otro lado, lo que tiene que ver con la migración de niñas y niños. Hay mucha migración que está subregistrada, que no se sabe exactamente. A veces escuchamos decir, regresaron a 300 niños y niñas. Ahí vienen 50 niños y niñas. Pero no sabemos con exactitud, yo creo, al día de hoy, digo, como autoridades del Estado, no se sabe cuántas niñas y niños han migrado del país, cuántos han podido regresar, cuántos son desaparecidos o desaparecidas, porque hay información que realmente no se tiene. Eso, hablando de las violencias contra las niñas, los femicidios o el resultado de los femicidios, pero por otro lado, es preocupante saber que al 911 en este tiempo de pandemia, lejos de ser un espacio para compartir, fue un espacio para las mujeres vivir en agresión y de, ¿qué le digo?, de 70.000 denuncias que tal vez sucedían, o 80 o algo así, llegaron a ser más de 150.000 denuncias por diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres. Bueno, pero esas son las que tuvieron un teléfono a la mano para poder llamar, son las que agarraron la fuerza para poder hacer la denuncia, pero y eso no solamente dice, son tantas denuncias, no, las autoridades debieran estar preocupadas por investigar qué está pasando realmente en los hogares hondureños, cuántas mujeres más. Yo multiplicaría por 3 esas denuncias y aún así se queda corto, porque hay muchísimas mujeres que no tienen un teléfono, hay muchísimas mujeres que no tienen la fuerza, el valor para tomar esa decisión de denunciar, otras están intimidadas porque tal vez ya hicieron parte de un proceso, denunciaron y no tuvieron respuesta. Entonces, todo esto debiera ser objeto de atención por parte de las autoridades, llámese la policía, Ministerio Público, los juzgados, el Poder Judicial, Derechos Humanos, incluso el Instituto Nacional de la Mujer por medio de su programa Ciudad Mujer en los diferentes lugares en donde está. Es decir, hacer realmente una fuerza conjunta para atender estas problemáticas de las mujeres, porque, insisto, sabemos que la pobreza es uno de los principales problemas de la población y de las mujeres también. Pero yo me atrevo a decir que una mujer que es violentada, aunque tenga recursos económicos, igual es afectada y no es tan productiva como si viviera en una situación de tranquilidad. Así que me parece que sí es importante la parte económica, pero más fundamental es vivir una vida libre de violencia. Y creo que ese debe ser el propósito de una sociedad como la nuestra, el cada día, es que la mujer sea más incluida en aquellos temas que son de interés general. Para finalizar, ¿qué le ha parecido esto de que alcaldes hondureños le hayan solicitado al presidente Nayib Bukele de El Salvador vacunas para poder llevarlas a sus comunidades? ¿Es un acto evidentemente político de tratar de llamar la atención de estos alcaldes o es justo por las mismas necesidades que tienen las comunidades y por la falta de que estas vacunas hayan llegado al país? Pues en primera instancia, licenciado Javier, el país realmente está necesitado. Pero no podemos negar que puede haber la influencia política
así como honestamente lo que tiene que ver, por ejemplo, con las migraciones, porque si bien es cierto que históricamente se ha migrado, si bien es cierto que migrar es un derecho, pero también no podemos negar que se ha incentivado eso. Y eso es bien delicado, eso es serio, y realmente sé que vivimos en un país bastante difícil y complicado, pero también entiendo que hay muchas otras formas de reclamar, hay muchas otras formas que debiéramos innovar para hacer llamado a los gobiernos para lograr que nos pongan mayor atención y que resuelvan realmente nuestras problemáticas. Yo no puedo precisar exactamente cuál de esos niveles puede ser, pero no podría descartar de que sea una acción política. Lo que sí sé y entiendo es que hoy por hoy es bastante molesto, licenciado Javier y público, que nos está ahora escuchando y viendo. Es bastante grosero que se diga, están cerrando el triaje en tal lugar, no se les ha pagado a los médicos en tal lugar. Por Dios, si cuál es el principal problema en el país en este momento. No, si nosotros en este país tenemos 1000 problemas, ¿verdad, licenciado Javier? Pero el principal problema en este país, en este instante, es la salud. ¿Y cómo es posible que se compran hospitales de millones y que no funcionen? Cuando se compran por millones, cuando valen ni millón, por decir, solo por poner un ejemplo, no que estoy diciendo que no cuesten millones. Si se pierden grandes cantidades de dinero, si estamos haciendo mal uso de los recursos del Estado, y es bastante visible, ¿cómo no va a ser molesto saber que no se le puede pagar al personal médico que está para atender y para ver toda esta problemática de salud, de esta crisis que no solo es en Honduras, sino es una crisis mundial, pero en el país en los últimos días y meses ha incrementado y que no hemos visto lo peor, parece, de acuerdo a los expertos en situaciones de salud, licenciado Javier, realmente es lamentable. Y nosotras, por supuesto, seguir exigiendo y llamando, haciendo llamados de atención. No, hombre, o sea, es un insulto y una ofensa a la población decirle, miren lo que hago con ustedes. O sea, cierro este triaje porque no hay piso, pero sí hay dinero para otras cosas. Pero sí se sabe, porque está puesto ahí en todo el debate público, que se está haciendo mal uso de los recursos del Estado, que se está haciendo mal uso de los recursos que al final son de la población, porque la población los paga, si no los paga ningún gobierno. O sea, no es la persona de fulano de tales, del X o del Y que está en la presidencia o que está en una secretaría de finanzas quien lo paga porque es de sus cuentas personales. Todos esos préstamos y esas situaciones se pagan del pueblo hondureño, de las mujeres y los hombres, de los recursos. Entonces, lo menos que podrían hacer, lo menos que nosotras esperaríamos escuchar, es que se le debe a alguien en salud, es que hace falta un tipo de medicamento. Eso es insólito. Eso que tiene que ver, por ejemplo, con la diálisis. ¿Cómo van a privatizar una cuestión de salud que se ha visto, licenciado Javier, que ya sea por descuidos nuestros o por lo que sea, se ha incrementado la problemática de enfermedad renal, así como también algunos casos también respiratorios? Es decir, me parece una total irresponsabilidad y nos parece que no está dándose la atención debida, y por eso seguimos existiendo y diciendo, señores Secretaría de Salud Pública, señores Sinajero, de quien tenga la responsabilidad de responder y de velar por la salud, la educación de la población en el país, también responda. Porque miren, educación, licenciado Javier, hay mujeres, yo recibo llamadas a veces de mujeres que no tienen un teléfono, que se le dañó el telefonito ese que tenían ahí, que tienen que estar comprando. Imagínese usted que compre
100 lempiras que fueran a la semana, 400 lempiras, gente que no trabaja, que no recibe un recurso financiero, que apenas tienen para ir comiendo. ¿Cómo va a estar la educación en este país, licenciado Javier? Muchas gracias, ha sido siempre grato platicar con usted, licenciada Honorina Rodríguez, tenerla aquí en el programa y que podamos hablar de un tema tan especial como es el tema de las mujeres en Honduras. Que la pase bien. A todos nuestros televidentes, gracias por preferir la señal del único y más completo canal de noticias. A nombre de Hexon Javier Rodríguez, yo soy Javier Aguilera y les agradezco la oportunidad que nos brindan todas las mañanas en el sol de las noticias. Hasta la próxima.